Hola, te saluda el profesor Mario Padilla Pérez. En este video aprenderás los conceptos básicos sobre diseño y desarrollo web. Abordaremos los siguientes temas: diferencias entre diseño web y desarrollo web, qué es la web y qué es Internet, qué es HTML, cuál es su estructura, luego los lenguajes de programación web, tipos de servidores locales web que podemos utilizar para poder hacer pruebas en nuestra computadora y etiquetas HTML. Ok, vamos a aclarar, ¿verdad? De punto de partida, ¿cuál es la diferencia entre diseño web y desarrollo web? ¿Verdad? Dice que el diseño web, ¿verdad?, es la esencia que se refiere tanto a la parte estética del sitio web como su usabilidad. Los diseñadores web utilizan diversos programas de diseño como Photoshop para crear el diseño y otros elementos visuales del sitio web. Por otro lado, los desarrolladores web toman un diseño del sitio web y hacen que el sitio web funcione de manera que se utiliza el HTML, CSS, JavaScript, PHP y otros lenguajes de programación para dar vida a los archivos del diseño. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En diseño, ¿verdad?, solamente se crea o se maqueta, ¿verdad?, una estructura gráfica de cómo va a crear el sitio, ¿verdad?, cómo va a quedar prácticamente el sitio. Y la parte de desarrollo, ¿verdad?, es lo que le da la funcionalidad al sitio. ¿Qué tipo de contenido podemos encontrar en una web? En una web podemos encontrar, ¿verdad?, videos, audios, bases de datos, música, juegos que ahora están bastante, ¿verdad?, siendo un auge en internet, diferentes tipos de archivos, ¿verdad?, miles de archivos, ¿verdad?, que a veces ni conocemos inclusive, ¿verdad?, información, ¿verdad?, bases de datos que se que va vinculado, y otros tipos de fuentes. Ahora, ¿es la web y el internet lo mismo? Es una pregunta que a veces, pues, inicialmente cuando iniciamos en este campo, ¿verdad?, no nos hacemos, ¿verdad? Pero ignoramos muchas veces porque utilizamos, ¿verdad?, palabras como que vamos a navegar en el internet o vamos a navegar en la web. Entonces, ¿cuál es la palabra correcta, ¿verdad? Entonces, vamos a aclararla ahora. Por ejemplo, ¿verdad?, WWW, o en sus siglas que son World Wide Web, que es un sistema de archivos que se encuentra interconectado o enlazado entre sí y a los que se accede mediante Internet. Todo portal o página web que se encuentre en la Internet posee el prefijo www, que lo hemos visto, ¿verdad?, en todas las páginas, ¿verdad?, que buscamos o accedemos, para hacer referencia al conjunto de datos, ¿verdad?, textos, archivos o imágenes que se encuentran agrupados en los mencionados portales, ¿verdad?, o red global mundial. Esto sería lo que es este web. Internet. Ahora, Internet se define como una red de redes que conecta computadoras distribuidas en todo el mundo, que se encuentran interconectadas a nivel mundial para compartir información. Entonces, eh, espero que logremos diferenciar, ¿verdad?, que la web prácticamente es un sistema de archivos, que son prácticamente las páginas web. Y el Internet son lo que conocemos, ¿verdad?, como el cableado, la red estructurada, una IP se le asigna para que prácticamente el servidor reconozca solamente esa computadora, ¿verdad?, por ejemplo, que se interconecta con otras computadoras. Ahora, lenguajes de programación web. Por ejemplo, uno conocido, ¿verdad?, CSS, que realmente no es un lenguaje en sí de programación, es un programa para crear hojas de estilo o darle estilo a la página, ¿verdad? Entonces, como dice, ¿verdad?, son siglas de Cascading Style Sheet, hojas de estilo en cascada, que es un lenguaje que describe la presentación de los documentos estructurado en hojas de estilo para diferentes métodos de interpretación, ¿verdad? Es decir, describe cómo se va a mostrar un documento en pantalla o impreso. Y tenemos, ¿verdad?, el JavaScript. El JavaScript es muy importante, ¿verdad?, que prácticamente es el que le da la funcionalidad a un sitio. ¿Verdad? Este sí es un lenguaje de programación. Dice, es un lenguaje de programación que te permite crear contenido nuevo y dinámico, controlar archivos de multimedia, crear imágenes animadas y muchas otras cosas más. Aunque no todo, pero es increíble, o sea, que puedes llegar a hacer con tan solo unas pocas líneas de código JavaScript. Y PHP. Dice que es un acrónimo recursivo de PHP, Hypertext Processor, ¿verdad?, o procesador de hipertexto. Es un lenguaje de código abierto muy popular, especialmente adecuado para desarrollo web que se puede ser incrustado en mismo estructura HTML. Por ejemplo, PHP es muy conocido, ¿verdad?, porque Facebook está creado a partir de la base de PHP.
Y tenemos, ¿verdad?, ASP.NET, ¿verdad?, que es un entorno para aplicaciones web desarrollado y comercializado por Microsoft. Es usado por programadores y diseñadores para construir sitios web dinámicos, aplicaciones web y servicios web XML. Ahora tenemos ahora a lo que nos vamos a enfocar, que sería ahora el lenguaje de marcado HTML. HTML no es un lenguaje de programación, ¿verdad? Aquí hay que aclarar de que por si preguntan o le consultan en algún momento, porque hay personas que lo hacen, que si HTML es un lenguaje de programación, se le dice que no. HTML es un lenguaje de marcado, de etiquetas, ¿verdad? Entonces, como ¿verdad?, el significado ¿verdad?, en sus siglas, ¿verdad?, Hypertext Markup Language o lenguaje de marcas de hipertexto, ¿verdad?, que hace referencia al lenguaje de marcado para la elaboración de páginas web. Y esto se hace con una estructura, ¿verdad? Aquí tenemos otro concepto ¿verdad?, del mismo HTML, una definición ¿verdad?, que es un lenguaje de marcado que se utiliza para el desarrollo de páginas de internet o web. Se trata de la sigla que corresponde ¿verdad?, al que habíamos mencionado, ¿verdad?, lenguaje de marcado de hipertexto, que podría ser traducido como lenguaje de formato de documentos para hipertexto. Ahora, para que conozcamos un poco de la estructura básica ¿verdad?, o la sintaxis del código, ¿verdad? HTML, como podemos ver, tiene ¿verdad?, un inicio, una etiqueta de inicio que sería inicio del documento HTML, y también tiene una de cierre. Siempre toda etiqueta ¿verdad?, con su estructura tiene una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre. Si ustedes se fijan, el inicio dice HTML con los símbolos de mayor y menor, aquí apertura, y al final dice fin del documento HTML, tiene las mismas etiquetas pero con una pleca invertida, que eso indica que es una etiqueta de cierre. Ahora, continúa la parte que dice hit. Esa etiqueta de hit es bien especial para, por ejemplo, cuando estamos estructurando ¿verdad?, una página web, vamos a introducir ahí ahora, por ejemplo, etiquetas para hojas de estilo, la etiqueta de título, la etiqueta para los iconos y muchas otras referencias que no se van a mostrar en la página, ¿verdad? Porque no es la parte indicada donde se muestre, sino que va a ser algo interno que solamente el desarrollador web va a manejar. Donde sí se va a mostrar el contenido es en la parte que sigue, que se llama body, o body, de ese contenido de la página. Vemos y también tiene ¿verdad?, una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre. En la parte de ese contenido de la página ahí vamos a incluir títulos, etiquetas de imágenes, etiquetas para videos, etiquetas para tablas, un sinnúmero de etiquetas que vamos a aprender ¿verdad?, durante las siguientes sesiones, las que les voy a enseñar. Y ahí vamos a ir viendo ¿verdad?, etiquetas para títulos, etiquetas para párrafos, etiquetas para hacer referencias de otros vínculos, en fin, ¿verdad?, todo lo que está contenido en una página web. Esta es una estructura, ¿verdad?, un poquito más organizada y pues ya hecha, ¿verdad?, en un editor de código. Por ejemplo, donde dice doctype HTML es el tipo de documento, y vemos pues en la parte del hit hay dos etiquetas que están insertadas. Si ustedes la ven, dice meta charset UTF-8. Esa etiqueta se utiliza para ingresar caracteres no admitidos en inglés. Por ejemplo, la ñ, por ejemplo, las diéresis, letras con diéresis y un tipo de caracteres no admitidos, ¿verdad?, que a veces no se utiliza en inglés, pero sí en español. La etiqueta title o título, que sería para esa, prácticamente es donde va a aparecer el título de la página, ¿verdad? En body vemos una etiqueta que se llama img, que es para imágenes, y crs, que es source o donde está, ¿verdad?, la imagen, que para eso pues vamos a aprender cómo eh, crear carpetas con imágenes, crear documentos y hacer referencias de las imágenes, ¿verdad?, para poder hacer referenciado, ¿verdad?, la imagen dónde está ubicada. Entonces vemos abajo una etiqueta, como lo habíamos mencionado anteriormente, ¿verdad? Esa etiqueta P es para párrafos. Entonces la etiqueta de apertura, tenemos la etiqueta de cierre que la identificamos con una pleca, ¿verdad? Y el texto, en este caso el contenido. Y tenemos algún ejemplo de etiquetas, ¿verdad?, de H1 o H2 o hasta H6, ¿verdad? Son para títulos, pero va haciendo gradualmente, ¿verdad?, menor el tamaño, ¿verdad?, del título. La segunda dice font color, es para definir un color en el texto. La otra dice A, que la etiqueta realmente es A, y href, que es una referencia. Esa referencia nos va a permitir ingresar un texto para un enlace y el enlace. Para que no se muestre, por ejemplo, HTTP, servidor, pleca, recurso HTML, sino que vamos a
diferenciarlo con un nombre, ¿verdad? Para no hacer todo el nombre tan extenso, ¿verdad? Cuarta etiqueta es una para imágenes, ya le mencionaba, la imagen y el recurso, donde está ubicado. La segunda es, la quinta es para insertar negrita en el texto. La sexta es para párrafo. Y pues como definimos, ¿verdad? Etiquetas de apertura y etiquetas de cierre. Bueno, aquí, ¿verdad? Vuelvo a mencionar, este, hay etiquetas que tienen, ¿verdad? Apertura y tienen cierre. Hay etiquetas que solamente tienen apertura pero no tienen cierre. Esas son etiquetas especiales. Por ejemplo, una de ellas es la de espacio, que es BR, pero solamente tiene apertura y no tiene cierre. Esa es un tipo de etiqueta especial. Ahora, ¿qué ventajas trae, ¿verdad? Escribir código HTML? Ok, uno, que es sencillo porque permite escribir hipertexto. Dos, el texto presentado en forma estructurada y agradable. No se necesita de grandes conocimientos cuando se cuenta con un editor de páginas. Los archivos son pequeños en tamaño, despliegue rápido, lenguaje fácil de aprendizaje y lo admiten todos los exploradores o navegadores de web. Y hablando de navegadores, ¿verdad? El navegador son los que interpretan el código HTML. Generalmente es el que está, ¿verdad? Escrito, en el que está escrita la página web y lo presenta en pantalla permitiendo al usuario interactuar con su contenido y navegar hacia otros lugares de la red mediante enlaces o hipervínculos. Ahora, necesito que sepamos ahora cómo va a hacer pruebas. Vamos a hacer pruebas de las páginas web, pero vamos a necesitar un navegador y un servidor local quizás, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Es que son los servidores locales porque son necesarios, ¿verdad? Tenemos uno que es el ejemplo que se llama SAMP. SAMP es un paquete de software libre, ¿verdad? Que consiste principalmente en un sistema de gestión de bases de datos, posee, ¿verdad? Un servidor web que se llama Apache, ¿verdad? Y un intérprete, ¿verdad? Que es PHP y Perl para códigos script. Y pues este sistema o software, ¿verdad? Está disponible para Windows, Linux y otros tipos de sistemas operativos como Mac. Este es SAMP. Eso lo voy a bajar en la descripción. Ahora, explicar, ¿verdad? También por qué va vinculado un sitio o el diseño y el desarrollo de una página web con un dominio. Los dominios son súper importantes, ¿verdad? Porque los dominios son extensiones de Internet o un nombre único con el que se identifica la página. El propósito principal de los nombres de dominios, o un sistema de nombres que se denominan DNS, ¿verdad? Es para traducir las direcciones IP. Por ejemplo, en los servidores, para identificar una página se utiliza una dirección IP. Por ejemplo, pudiera ser, ¿verdad? 178, 167.10.10, un ejemplo. Entonces, para que no aparezca, ¿verdad? Y acceder de esa manera a la página web, entonces se utiliza un dominio, que prácticamente lo traduce de una dirección IP a un dominio, a un DNS, bueno. Entonces, a esta, ¿verdad? Se hace posible mediante la red, que Internet, ¿verdad? Y pueda moverse de un lugar geográfico que no importa dónde se encuentra. Por eso podemos acceder de páginas que puedan estar en Estados Unidos, páginas que puedan estar en Europa, ¿verdad? Y estamos en Nicaragua o en cualquier otro país del mundo y podemos acceder mediante pues un DNS, ¿verdad? Que eso pues lo permite el servicio de red, en este caso pues el Internet. Entonces podemos movernos, ¿verdad? De un lugar geográfico a otro en Internet, aun cuando el cambio implique que tendrá una dirección IP diferente. Y los tipos de dominios. En los dominios encontramos el general que todos conocemos, que es .com, que es el universal prácticamente. Y los más así como reconocidos que ya vienen siendo .org, .edu para organizaciones institucionales como en universidades. Existen nuevos ahora como este punto online, punto store para tiendas, ¿verdad? Y los que son, ¿verdad? Que me gustan bastante en lo personal son los dominios territoriales. Por ejemplo, para Nicaragua es punto .ni, punto .gt, punto .mx para diferentes países. Punto .co para Colombia, punto .cl Chile, punto .p para Perú, ¿verdad? Y así van. Punto .info, punto .org, punto .gov, que son prácticamente los de gobierno, y punto .edu para los de instituciones, ¿verdad? Educativas. Todo esto varía en costo y eso pues va a ser prácticamente en dependencia del nombre o la extensión del nombre que se utilice para un dominio. Y solamente, ¿verdad? Espero que les haya gustado este pequeño video.